La coherencia es la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan desde un punto de vista léxico y gramatical. Es la unidad semántica de un texto. Es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar un tema. Hay que tener en cuenta que existen dos formas diversas de coherencia: la coherencia global y la coherencia superficial o cohesión. Coherencia global. La coherencia global es la propiedad semántica del texto que permite al locutorio percibirlo intuitivamente como una unidad, como un todo, cuyas partes están estrechamente relacionadas entre sí. Cohesión. Se trata de mecanismos que proporcionan una continuidad de sentido al texto a partir de los significados de las palabras. Procedimientos de cohesión. Gramática. Los tres más importantes son la referencia, la elipsis y el uso de conectores. Referencia. Se consideran elementos referenciales a aquellos que no pueden ser interpretados por sí mismos, sino que remiten a otro elemento del contexto o del contexto situacional. La referencia puede ser exofórica o situacional, endofórica o textual, que a su vez puede ser anafórica o catafórica. Elipsis. Consiste en omitir elementos lingüísticos como palabras, frases u oraciones para evitar repeticiones innecesarias. La elipsis se utiliza para evitar la redundancia, ya que no se dice lo que se supone que el oyente ya sabe. Conectores. Los conectores son elementos lingüísticos que enlazan las distintas partes de un texto. Existen muchas clasificaciones de los conectores. Las más importantes son aditivos, disyuntivos, adversativos, consecutivos, causales, temporales, espaciales y condicionales. Procedimientos de cohesión léxica, las cuales son la repetición, sinonimia, hiperonimia e hiponimia y antonimia. Repetición es la recurrencia de un elemento léxico del texto en el mismo texto. Si bien es cierto que la repetición de un mismo término puede considerarse un defecto expresivo, en determinados tipos de textos este recurso resulta muy apropiado. Tal es el caso de textos literarios o de textos científicos. Sinonimia. Consiste en reemplazar un elemento léxico, palabra o frase, por otro con significado equivalente. Son sinónimas aquellas palabras que en diferentes contextos tienen el mismo significado léxico, es decir, que cualquiera sea el texto en el que se hallen, conservan la identidad de significado. Hiperonimia e hiponimia. La hiperonimia es la relación que se da entre un término de significado genérico y un término de significado específico. El hiperónimo es siempre un vocablo más indeterminado que el hipónimo y tiene un campo de posibilidades referenciales más amplio. Antonimia. Este procedimiento consiste en vincular elementos textuales a partir del uso de antónimos. Son muchas las relaciones que se pueden establecer entre los antónimos, pero especificaremos solo las relaciones entre contrarios y contradictorios. Dos signos tienen significados contrarios si hacen referencia a propiedades que no pueden ser afirmadas simultáneamente del mismo individuo, pero sí negadas simultáneamente. Dos términos son contradictorios cuando sus propiedades no pueden ser ni afirmadas ni negadas simultáneamente del mismo individuo. Tipologías de los discursos y los textos. Texto y discurso son aspectos de una misma realidad para una comprensión de textos de parte de un discurso dado, y se trata de descubrir en él las estructuras textuales que le sirven de soporte subyacentes al propio discurso. En cambio, para la producción de textos, el punto de mira hay que situarlo en el encuentro del discurso más apropiado para manifestar el plan textual. La clasificación del discurso puede hacerse a partir de los siguientes aspectos. Por las funciones del lenguaje pueden ser informativo, expresivo y apelativo. ¿Cuál es la función de estos aspectos? El informativo tiene como intención comunicar algo en forma objetiva, como por ejemplo las noticias, las crónicas, los discursos históricos, exposiciones, etc. El expresivo tiene como intención transmitir algo desde la subjetividad del emisor, como por ejemplo las cartas familiares, las poesías y las canciones. El apelativo tiene como intención influir en el receptor por medio de diferentes acciones.
como convencer, ordenar, prohibir, exhortar, rogar, etc. Ejemplo de esto son las introducciones, las publicidades, las propagandas, editoriales, etc. Otra clasificación del discurso es por la trama o modo de estructuración, que se clasifica en exposición, narración, descripción y argumentación. ¿Qué función cumplen estos? La exposición presenta, explica, ilustra informaciones orientadas hacia temas diversos, como por ejemplo las actas, los informes, la nota de enciclopedia, etc. La narración refiere a un suceso o a una secuencia de acciones que se desarrollan en el tiempo y en un marco determinado, como por ejemplo las fábulas, la biografía, las historietas, etc. La descripción presenta una realidad caracterizándola en sus aspectos significativos, por ejemplo, los retratos, las definiciones, los folletos, etc. Y la argumentación organiza razonamientos, problemas, hipótesis que conducen a determinadas conclusiones, con el fin de convencer o persuadir, como por ejemplo la carta de lectores, los ensayos, los artículos de opinión, etc.